y muchas gracias a todos por su asistencia. Les doy pues la bienvenida a esta segunda parte. Bueno, como lo dice Álvaro, este hace parte de un proyecto, digamos que coexisten acá dos proyectos. Uno es un proyecto que empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio en 2018 a través del Clúster Hábitat Sostenible, con varios profesores, en este caso el profesor Sergio Arboleda, Nicolás Serna y Carlos Mario Bernal, director de Hábitat Sostenible. Digamos que a partir de ahí surgió todo este tema de explorar la digitalización, y aquí la coloco entre corchetes o entre llaves, porque si nos vamos a definir la palabra, es bastante compleja hacer una definición del tema de digitalización. En esto pues hay muchas definiciones, pero me voy a situar, digamos, como en el marco de mi doctorado, que es en sistemas de informática, y para esto, desde los esquemas de programación, se define como un estado. Cuando tengo una palabra o una serie dentro de unas llaves, es un estado de interpretación o un arreglo que se va desarrollando. Entonces, en ese marco está esta propuesta. Muy bien, para empezar hay algunos aspectos de referencia que quiero que los tengan en cuenta, y esto es más, obviamente, una reflexión sobre cómo nos están cambiando a nosotros las condiciones de trabajo, las metodologías de trabajo, obviamente a través del uso de los sistemas. Los principales países están adoptando eh, tecnologías de la información y la comunicación, están basando ese liderazgo en acuerdos laborales flexibles, habilidades digitales y un marco legal digital, no en herramientas, ¿sí? Lo hago, digamos, como más explícito, porque en este contexto de la digitalización se viene hablando en los últimos años mucho de BIM, y eso, desde lo que he venido investigando, ha generado muchos sesgos. Entonces es importante empezar a analizar esa variable de las herramientas como un aspecto digamos, de transformación. Otro aspecto importante es la estimación en los proyectos, que en los últimos años, digamos que no ha mejorado en su precisión con relación a las estimaciones, no solamente en costo, sino también en plazo. Eso no solamente lo dicen algunos investigadores, sino que también a nivel nacional, Camacol y algunos otros autores lo vienen reiterando en el tiempo. Es algo importante para reflexionar, y cómo obviamente la tecnología y la comunicación nos puede ayudar a corregir, por lo menos avanzar en esa línea de optimización. Y esto obviamente se ha venido, digamos, transformando en la medida en que se han venido implementando aspectos que tienen que ver con configuraciones de proyecto relacional, donde prevalece la confianza, la transparencia y la responsabilidad. Estos son elementos importantes desde el punto de vista de gestión de proyecto, porque en la medida en que empecemos a implementar esos tres elementos que tenemos ahí al final, Lean Construction, o sea, una visión de maximización de valor, configuraciones IPD, que en este caso hacen referencia a la entrega integrada de los proyectos, y obviamente eso apalancado a través de BIM, digamos como esquema o concepto, a través del uso de herramientas y tecnologías de la comunicación, se va a poder potencializar. Es importante pues que tengamos estos elementos en cuenta con relación a lo que voy a ir mencionando a continuación. Los estudios más recientes y en el contexto nacional, aquí tenemos una referencia que hizo Camacol en 2017 sobre cómo se estaban dando los procesos de adopción en tecnologías asociadas a la construcción. En este caso, en 2017 se estaba hablando de una tasa de adopción con unos porcentajes sobre algunos elementos, ¿sí? Que es importante pues irlos identificando, ¿sí? Y eso con el tiempo ha venido dando, digamos, como una proyección. En este caso, Camacol proyectaba para más o menos esta época unos avances en tasas de adopción, digamos que los pongo en rojo porque todavía no llegamos ahí. Digamos que en la medida en que uno va entregando, digamos, productos de investigación,
vamos encontrando que esas cifras todavía están, digamos que en desarrollo. Acá tenemos un ejemplo de eso. Este es un reporte de los últimos años, el Context Report, donde se habla justamente de eso. Digamos que aquí tenemos una condición importante sobre a qué le están apuntando a través del uso de herramientas de tecnología digital. El 61% está asociando a esquemas de coordinación y detección, visualización, pero se están quedando por fuera algunas en términos de uso. Programación, eh, análisis de valor, facility, que ahorita lo hablaba Hernán, que son elementos importantes para ir integrando como estrategia y vínculo a través de estos retos que vamos a ir encontrando. Entonces, no solamente se trata del uso de flujos de trabajo a través de hojas de cálculo y software que se van articulando, sino también que a la medida en que vamos avanzando en estas transformaciones digitales, se puedan hacer mediciones más constantes, de manera que podamos estar estableciendo cómo vamos en ese uso. En este caso, el ejercicio que hicimos con Hábitat Sostenible nos dio algunos parámetros importantes que me interesaría ustedes los tuvieran en cuenta porque en la medida en que uno mide y contextualiza con los actores, va tomando una referencia clara sobre el real avance en que estamos y cómo se están interpretando estas cosas. En este caso, tenemos cómo la gente se está relacionando con el concepto BIM. Digamos que aquí vemos que hay un gran porcentaje de las personas, en este caso encuestadas, que fueron 114 personas, contestando que conocen ligeramente qué es BIM, ¿sí? A profundidad un 26, 27% y bastante un 25%. Esto quiere decir que ya hay mucha gente empezando a trabajar con el uso de tecnologías, en este caso basados en BIM. Pero cuando uno empieza a analizar puntualmente cómo es el uso de esas herramientas digitales o herramientas para digitalizar, se encuentran aspectos que de pronto son importantes analizarlos. En este caso sería la coordinación, que tiene que ver con lo que Camacol en 2017 mencionaba. Un avance a esta época de una colaboración en BIM de un 85% de adopción, que digamos que la gráfica no refleja eso, ¿cierto? Y los reportes tampoco, ¿cierto? Los reportes que uno va encontrando especializados en el tema. Con relación a la coordinación, digamos que aquí vemos en diseño muy baja práctica como tal, utilizando las herramientas y coordinando proyectos, que tiene que ver con la colaboración. Entonces, decir que estamos en un porcentaje del 85, digamos que hay que trabajar bastante con las empresas e ir a mirar con ellos si realmente eso está dando resultados desde el punto de vista colaborativo, cómo la información se transmite a través de esos modelos y logramos eso. En este proyecto encontramos que para ponerse de acuerdo en los procesos de coordinación entre actores, nosotros hicimos unos ejercicios con profesionales donde creamos unos espacios para que ellos trabajaran ese concepto de colaboración. Entonces integramos grupos de trabajo donde ellos compartían cuáles eran los criterios de flujo de información, cuál era la forma en que deberían interactuar, de manera que se entendiera el uso de esa información en las herramientas, antes de entrar obviamente a abordar cualquier metodología BIM, ¿sí? Digamos, por ponerla en ese contexto, y vemos que hay todavía elementos que no están completos. Nosotros trabajamos a través de un modelo, una herramienta que es muy dada al contexto Lean, una herramienta que se define como CIPOC, que tiene que ver con los proveedores, la información que entra, la forma en que se desarrolla el proyecto y para quién va la información. Aquí nos damos cuenta, y no lo digo yo, lo dicen obviamente los estudios, que nosotros todavía estamos muy lejos de adoptar prácticas que mejoren la productividad y hacer seguimiento de procesos. Muchas veces cuando nos hablan de procesos, la gente reacciona de una forma, digamos, como no tan dispuesta. Es muy común encontrar en la construcción procesos que se ejecutan de forma tácita, no hay una, digamos, como
procesos que sean explícitos claramente para que se puedan ir desarrollando. Es un elemento crítico para nosotros poder desarrollarlo. En la medida en que uno hace ejercicios con los profesionales, en esas puestas de común, siempre se van a encontrar mejoras significativas, porque cuando la gente se sienta, cuando la gente conversa, empiezan a solucionarse las condiciones de flujo de trabajo. No es solamente las herramientas, sino cómo las personas interactúan. Y esto es un elemento, uno de los retos más importantes, cómo el comportamiento humano hace que se puedan articular proyectos. Y eso está dentro del esquema que la normativa actual está empezando a reflejar. Entonces es importante que los ejercicios a través de proyectos sean coordinados, que las personas conversen, que se pongan de acuerdo en cómo van a ser los flujos de trabajo antes de definir qué herramientas van a usar, porque obviamente es la información la que sale a través de esos profesionales que interactúan entre sí, arquitectos estructurales, diseñadores técnicos, profesionales que hacen presupuestos y otros actores que muchas veces son digamos, de disciplinas transdisciplinares que no necesariamente tienen que ver con la ingeniería de la construcción. Entonces es importante también hacer esos aterrizajes eh, a través de redes sociales y trabajos. En este proyecto nos encontramos como una conclusión que es muy importante trabajar los atributos de organización y los atributos de secuencia y restricción. ¿Por qué esto? Porque para abordar un proceso de adopción de tecnología es muy importante entender cómo esa adopción de tecnología va a permitir digitalización de procesos. Y ahí es donde empezamos a tener como factor relevante los estándares. No solamente los estándares que están asociados al uso de esas herramientas, sino los estándares que me configuran proyecto y los estándares que me configuran a nivel organizacional la puesta en común de cómo se va a trabajar. Y esto es un elemento importante que se tiene que trabajar a través de el desarrollo de metodologías, el establecimiento de un modelo organizacional que debe ser para el proyecto, porque como ustedes saben, en la mayoría de los casos, los proyectos de construcción se desarrollan con ensambles a través de profesionales o empresas que van a suplir una necesidad a un cliente en un momento determinado. Entonces, no siempre los proyectos trabajan con las mismas personas. Entonces, siempre un proyecto deberá tener un modelo organizacional para poder definir un establecimiento de gobernabilidad que le dé una orientación a, a esos flujos de trabajo. Y obviamente la cultura. Ahí tenemos tres variables importantes como retos en la que los profesionales deben trabajar de forma conjunta. Esto no se puede hacer de forma aislada, es un trabajo integrado que va a permitir, obviamente, desarrollar los dominios de desempeño que tienen que ver con la configuración de esos proyectos. Y ahí aparece, y lo habían mencionado anteriormente, las partes interesadas, los stakeholders, cómo los vinculo. Aquí ya se está cambiando la percepción y de hecho el estándar del PMI que salió hace poco, ya está cambiando esa filosofía, ya no uno ve esa matriz anterior que los stakeholders eran los últimos en la fila, si uno mira pues la matriz, encontramos los stakeholders como prioridad, como principal actor para poder gestionar esos proyectos. En ese marco vamos a encontrar una orientación al concepto Lean y lo digo porque cuando uno mira la bibliografía, y aquí cito a la Siria, en 2013 habla que en perspectiva Lean se facilita la adopción del uso de tecnología. Y aquí hablo de tecnología porque voy a tratar de quitar un poquito esta palabra BIM, que es un concepto en expansión, pero que muy pronto va a empezar a dar un giro distinto, porque estamos hablando de tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué lo pongo en esta manera? Porque esto está generando sesgos cognitivos. Y aquí hago alusión a lo que decía Abraham Wall con relación al sesgo de supervivencia. Muchas veces estamos mirando las cosas solamente desde una sola perspectiva. Y espero que no se amarren solamente a las herramientas, porque cuando uno se amarra a las herramientas, empieza a tener problemas de flujo de trabajo. Entonces es importante primero las configuraciones de equipo y cómo son las interfaces, que es lo que habla la nueva norma ISO 16950, la 16950, con relación a este aspecto. La teoría de la decisión que pone Abraham Wall hablaba que en la época de la Segunda Guerra Mundial se están analizando cómo debían reforzar los aviones.
y aquí la pregunta que le hacían a él era a través de los informes y reportes de dónde estaban los impactos de esos aviones, qué proponía él para reforzar. Y él decía, hombre, esto hay que mirarlo de una forma distinta, no es donde están los impactos, sino donde no los hay, porque seguramente los aviones que no regresaron fueron impactados en esos puntos donde no vemos en los mapeos que ustedes presentan. Entonces, lo que hizo fue cambiar ese sesgo y mirar en perspectiva una solución bajo esa concepción de sesgo cognitivo. Esto tiene mucho que ver también con algo que llaman el martillo de oro. Esto lo decía Maslow ya hace muchos años. Si la única herramienta que tienes es un martillo, tenderás a ver cada problema como un clavo. Y es importante hacer esa distinción, porque si solamente tenemos BIM, entonces, ¿dónde está lo otro? Y lo que he visto en muchos proyectos propios y otros compañeros con los que he conversado, la problemática está en la gestión. Cómo son las interfaces de las documentaciones, cómo se transfieren los documentos, cómo se configuran las personas. Entonces, pareciera que se están solamente amarrando a las herramientas. Y de hecho, en el proyecto con la Cámara de Comercio lo vimos así. Cuando empezamos a trabajar procesos, la gente, bueno, ¿dónde están las herramientas? Venga, que primero son los procesos. Y obviamente mucha gente ya está haciendo reflexión sobre eso porque es un elemento importante. A esto tiene otros nombres, tienen nombres como el efecto Eisenloh, que es más un concepto alemán que tiene que ver con ese sesgo cognitivo, o como lo dice Manucci, por ejemplo, el sesgo que está asociado al límite de subjetividad. ¿Cierto? ¿Hasta dónde puedo ver a través de lo que uso constantemente como herramientas? Para ese caso, pues se propone que las adaptaciones en perspectiva Lean permitan configurar esos proyectos a través de una articulación del ciclo de vida, que es otro elemento importante y un reto que hay que trabajar mucho, porque el ciclo de vida debe estar siempre articulado y pasa que en los proyectos nuestros la gestión de esos proyectos se hace en cascada y a veces fragmentada. Hay un autor, Alan Mosman, en 2020, dice la construcción es la única industria, si se le puede llamar industria, que separa sistemáticamente la construcción, el diseño de la construcción. Y estos están haciendo es mostrar que las fases son, digamos, traslapadas y que eso debe permitir que haya una orientación de proyecto articulada, que no haya un diseño y luego se licite, sino que debe haber una coordinación que siempre esté llevando el proyecto como tal. En ese caso, obviamente, es importante tener claridad sobre el flujo de trabajo a través del ciclo de vida para poder cerrar las brechas asociadas al concepto de cono de incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Cómo nosotros a medida que avanzamos en esos criterios de diseño y en los conceptos de diseño, podemos plantear unas soluciones que permitan cerrar las brechas de información, de tal manera que cuando el proyecto se esté adjudicando a través de contratos, pues hayan la menor cantidad, digamos, de brechas posibles con relación a la información que se requiere para construir. Es un elemento importante. Un ejemplo de esos, pues pongo el más reciente, un proyecto que trabajamos, un proyecto de extensión en la Universidad Nacional para el Tecnológico de Antioquia, donde empezamos a trabajar ese concepto de ciclo de vida a través de la configuración de EDTs, ¿cierto? Nosotros teníamos, obviamente, un efecto que se está dando y que está siendo muy discutido, que se define como el efecto silo, y es porque la adjudicación de la coordinación de los diseños se la entregan a la Universidad Nacional. Nosotros lo que hicimos fue empezar a coordinar esos diseñadores para poder generar las interfaces de información que ellos generan. Cada uno de estos bloquecitos son especialidades que van generando unos entregables específicos, pero de cara al proyecto, uno empieza a mirar que la información empieza a ser asimétrica, porque muchos de los modelos no alcanzan a ser coordinados. No solamente porque todavía estamos en fase de aprendizaje con esto, ¿cierto? Con el uso de los modelos, sino también en la forma en que el proyecto se gestiona, porque nosotros participamos solamente en la configuración de los diseños, pero no continuamos en el proyecto, porque ya es una concepción ya de cliente y es importante que las empresas que desarrollan proyectos o que contratan proyectos de construcción tengan muy claro la articulación de esas fases, esas interfaces que habla Valar. Entonces es importante hacer referencia
a esa concepción integrada de proyecto, como lo establece Zucker. Entonces prevalece el efecto silo y obviamente eso nos está limitando, nos está generando barreras de información que hay que empezar a eliminar. Eso lo está haciendo muy, digamos, muy visible la iniciativa global de infraestructura, donde muchos países se están reuniendo a definir cuáles son las estrategias para poder desarrollar proyectos a nivel de país en todo el mundo. Y con esto, pues obviamente empezamos a hacer una referencia con relación a esos retos. Los estándares, a través de ellos podemos gestionar modelado de datos, gestionar el riesgo, analítica descriptiva y gestión estratégica de datos maestros. Esto lo que nos va a permitir es obviamente empezar a trabajar en esa transformación para poder diseñar procesos que nos permitan un análisis de diagnóstico y previsión, direccionamiento corporativo, modelado expansivo y gestión de la comunicación, que es algo que para lo que no nos prepararon, pero que es importante irlo trabajando. Yo estoy por los 20 minutos, me voy a extender un poquito más con el permiso de Álvaro y obviamente aprovechando que el compañero que no pudo estar, pues obviamente nos generó ahí un espacio, pero quisiera pues obviamente complementar esto porque hacerlo rápido no es tan sencillo y obviamente aquí hay mucho que reflexionar sobre esos aspectos. Adelante, Carlos. Gracias, Álvaro. En esa transformación vamos a encontrar, en la medida en que se apliquen estándares, ¿sí? Vamos a encontrar capacidad para desarrollar telemática como fuente de captura de información, analítica prescriptiva, modelado de metadatos. Aquí ya se están empezando a investigar sobre modelos o formatos RDF que tienen que ver con los marcos de referencia sobre recursos de información. Y con ello, obviamente, desarrollar comprobaciones a través de seguridad, mantenimiento y diagnóstico. Todo eso va yendo a generar mayor flujo de datos e información de mayor calidad para quienes van a operar. Y en proyectos de infraestructura es muy importante ese concepto de facility hacia el final de la cadena del ciclo de vida de proyecto, porque son los que reciben ellos toda esa información que se configura desde la fase de diseños. Eso nos va a permitir, en la medida de lo posible, poder crear escenarios de value stream mapping, como lo hablaban ahora hace un rato, porque esos escenarios requieren mucha información. No es solamente ponerme de acuerdo con los proveedores, sino empezar a desarrollar gestión colaborativa a través de sistemas diseñados por procesos, en este caso, BPM o Business Process Management, que permitan generar datos dentro de esas máquinas, ¿cierto? Digamos, esas máquinas que nos permitan modelar los procesos, hacer simulaciones y conectar la información. Eso nos va a dar a nosotros, obviamente, esa oportunidad. Ahí hay un reto importante, es en cómo empezamos a articular toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Cuando este escenario se crea, es posible generar espacios o desarrollos metodológicos tipo Scrum, como lo mencionaban también hace un momento. Entonces, aquí también vamos a tener una importancia en relación a cómo se encadenan los procesos y le damos fortaleza a esos procesos a través de la organización. En este escenario estamos encontrando ya a través de las investigaciones conceptos como web semántica. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de datos configurados a través de ontologías o formatos RDF, vamos a poder generar lógicas específicas para que las máquinas las puedan entender. Nosotros tenemos hoy en día soluciones que permiten hacer programación visual, no necesariamente con un lenguaje de programación a través de Python u otros esquemas, sino que a través del desarrollo de ontologías y la puesta en común de criterios específicos vamos a lograr que eso se pueda dar. En ese marco, la norma 19650 está haciendo como un señalamiento específico a ese aspecto del que estaba hablando. Y es importante saber interpretar las normas para poder, obviamente, sacarle provecho a lo que estos estándares nos están dando. En primera instancia, lo que mencionaba hace un momento, cómo la organización establece un estándar operativo, y eso está basado en el aseguramiento de la calidad. Dentro de ese estándar de calidad está implícito los riesgos. Desde 2015 cambió la norma de calidad, está haciendo referencia a cómo se incluye la gestión de riesgos desde la organización. Pero ojo que esto no es desde la empresa constructora o desde la empresa diseñadora, sino del proyecto.
Esto hay que llevarlo al proyecto. Por eso es importante generar un marco de gobernabilidad para el proyecto, no a través de un plan de ejecución, BIM, por ejemplo, sino un marco de gestión de proyecto para ese desarrollo que se va a hacer en un momento determinado. ¿Listo? Luego aparece la gestión del proyecto como tal, en este caso articulado a través de los activos de la organización. En este caso podría ser la organización contratante, como lo mencionaba ahorita Hernán. Si yo tengo un corporativo que está orientado a gestionar sus activos, desde ese nivel puedo apalancar la estrategia de gestión de información. Aquí vamos a encontrar la ISO 21500, que hace referencia a la gestión de proyectos. De hecho, la ISO 21500 es una compilación de lo que el PMI ha venido desarrollando en los últimos 50 años. Entonces es importante que vean la estructura de proyectos a través de un estándar, bien sea el PMI, bien sea la ISO 21500 o en Europa que están utilizando el IPMA o marcos como el PRINCE2. Pero es importante que la gestión de proyectos sea la base de la gestión a través del establecimiento de esa configuración estandarizada para el proyecto. Luego aparece la gestión de la información, y obviamente aquí está específica la reciente norma, donde están explicando las interfaces, pero esto es importante aclararlo, porque en la medida en que uno va mirando las interfaces que propone la norma, eso hay que llevarlo a dinámica de trabajo, y aquí es donde deben empezar a salir los análisis de los proyectos para poder configurar metodologías de trabajo. Las herramientas nos están ayudando, pero en la medida en que esos equipos de trabajo se empiecen a articular, vamos a ganar confluencia de modelos integrados, porque muchos profesionales trabajan con herramientas de distintos formatos, de distintos lenguajes, y es importante que a través de esos formatos federados o esos formatos que permiten la interoperabilidad haya una confluencia de información. Eso permite, obviamente, datos operativos, incorporación de subcontratistas, porque hay que empezar a ir encadenando a esos niveles y hacer vínculo a través de modelos comerciales, que es lo que mencionaba al principio, cómo a través de esa visión relacional se puedan empezar a establecer modelos IPD y poder trabajar obviamente apalancados a través de estas tecnologías. Eso hay que trabajarlo en función de la transitoriedad de los actores. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a encontrar personas que van entrando y saliendo del proyecto en un momento determinado, pero siempre debe haber una cohesión a través de un liderazgo estratégico y debe estar establecida por o un gerente de proyectos o por el sponsor o el dueño del proyecto para que mantenga cohesión de los actores que están trabajando allí, para poder con ellos empezar a generar vínculos dinámicos y transparentes, o sea, las interfaces de esos usuarios. Luego vamos a aparecer apalancado por estos tres elementos: cultura, modelo organizacional y metodologías, una configuración hacia afuera, porque el proyecto por sí solo muchas veces no es capaz de apalancar todas las soluciones que tenemos, digamos, como disponibles. Y en este caso es importante que las empresas constructoras o los proyectos empiecen a ver en el mercado empresas tipo startup, como la que vamos a ver a continuación con Bimbao, o estrategias spin-off que salen de las universidades para poder incorporar a los proyectos soluciones digitales para problemas específicos, de manera que pueda haber una, digamos, una articulación permanente a través de información que se puede dar en esos proyectos. Y luego, lo más importante, digamos que sería donde está como el foco de mi planteamiento doctoral, y es en esos círculos de gestión específica del proyecto. Cómo esos círculos permiten relacionamientos holocráticos, que es un término que se está empezando a, a trabajar hace algunos años, porque las personas son las que realmente apalancan la gestión del proyecto. Y cuando digo círculos anidados, quiere decir es que las personas entran y salen, pero de una forma mm, sistemática, ¿cierto? A través de modelos coordinados y no a través de una jerarquía que muchas veces se plantea de esa forma. Entonces aparece el concepto de holocracia, que básicamente son unidades autónomas, autosuficientes, pero que a la vez forman parte del todo. Eso tiene que, para aquellos que están coordinando proyectos, ¿cierto? Son coordinadores y están utilizando tecnología, una recomendación:
analicen bien las variables causales, ¿cierto? Las que generan la estructura organizacional, los controles y las políticas, las variables intervinientes, que son básicamente las aptitudes de las personas y las percepciones de esas personas, de manera que se configuren equipos a través de esas dinámicas y podamos tener variables resultantes a través de lucros, satisfacción y un nivel de calidad alto. Esto el PMI lo está definiendo como un sistema de entrega de valor. Y si nos miramos, eso ya es per se un concepto lean como tal. ¿Sí? Aquí hay mucha interdependencia, pero es importante que veamos los sistemas humanos como una variable importante. Aquí hay que sentarnos a hablar, tenemos que conversar y ponernos de acuerdo en cómo son esos flujos antes de entrar en las máquinas, de manera que obviamente no entremos con vacíos porque luego van a ser mucho más complejos y estos trabajos son muy importantes en ese sentido. Un ejemplo de eso, desde el punto de vista metodológico, lo viene haciendo la RIVA ya hace algunos años. Aquí lo estamos mirando como un ciclo, desde el diseño estratégico o la definición estratégica y todo el ciclo de vida del proyecto a través del concepto, el desarrollo, la información técnica, la construcción, la entrega. Miren que esto en esencia habla de lo mismo que plantea Ballard con su modelo de construcción integrada. Aquí hay una cosa importante y es cómo cerramos las brechas a través de esos conceptos que la norma está poniendo. Ahorita lo decía con relación al marco general. Como es un tema organizacional, hay que llevarlo desde el punto de vista de riesgo porque los proyectos tienen unos límites, tienen unos compromisos y cuando se modela el proyecto del concepto de riesgo, pues es una mejor perspectiva para articular esas personas y cómo vamos dando una orientación desde el concepto que plantea la norma, las interfaces entre los actores, a través de la definición de una metodología. Quiere decir que la norma nos pone como un horizonte, pero son los proyectos los que definen cómo se desarrolla la metodología y cómo se definen los métodos, de tal manera que obviamente podamos potenciar el cierre de brechas a través del subsistema de tecnología, o por lo menos apalancados a través de las tecnologías de la información, para no decirle bien en este caso. Es importante pues como que lo veamos en ese sentido. Eso tiene un desarrollo en ciclo, en bucle, y con ello obviamente vamos a lograr definir eso. Para resumir, los retos, gestionar el cambio, es un elemento primordial para poder entrar en fases de transición. Lo decía Sharon hace un momento, para poder llegar a la compañía con una propuesta tengo que empezar a sensibilizar. Y cuando hicimos la dirección de este trabajo, pues tratamos de apuntar ese tipo de cosas para que la gente vaya entendiendo qué es lo que se viene, sin que lo vean como algo que me va a arrasar o me van a desplazar, porque mucha gente puede estar diciendo, hombre, yo estoy de salida, yo ya tengo una edad en la que no me interesa montarme en tecnología, pero sí es importante hacer esa gestión de cambio porque hay expertos en proyecto, gente que tiene mucha experiencia en proyecto, pero que con la articulación de un profesional joven que está adaptando este cambio tecnológico, lo que se hace es un ensamble que puede potenciar obviamente una mejor solución. Desarrollar y gestionar habilidades digitales, cada empresa tendrá que hacerlo en los proyectos. Hay un elemento que es desarrollo de equipo. Si no hay las capacidades, hay que invertir en eso. Eso es una inversión que da frutos y lo he vivido en algunos casos y es importante pues que lo tengan en cuenta. Establecer su entorno de operación estandarizado, que es lo que menciona la norma. Configurar economía de proyecto. Esto tiene que ver con el involucramiento. ¿Cómo hago que los interesados se involucren? Para esto hay modelos, hay estrategias y hay técnicas que se pueden implementar. Identificar y medir brechas. También lo decía Hernán, hay que estar midiendo constantemente el desempeño del proyecto y cómo voy logrando las metas que me pongo en la medida en que voy implementando herramientas. Articular procesos y personas, también asociado al involucramiento. Trabajar sobre marcos temporales comunes e identificables. Aquí haríamos referencia al ciclo de vida y cómo con ello generamos interfaces o, digamos, compuertas de control asociadas a esos hitos que hay que ir midiendo en ese ciclo de vida. Controlar y gestionar la transitoriedad. También lo mencionaba ahorita, porque los profesionales van entrando y saliendo y es importante que haya claridad sobre esos flujos. Para esto también hay herramientas y métodos que se están implementando. No los expongo de entrada, pues de pronto ahorita más adelante en las preguntas podemos hacer alusión a alguno de ellos. Y dominar las interfaces, obviamente es un tema que se va generando como una curva de aprendizaje e impulsar el sistema de valor.
de manera que las empresas siempre vean en el uso de la tecnología no solamente el reto de ir mejorando y que eso se convierta en un patrón de conducta, de manera que esa entrega de valor cada vez sea mucho más eficiente y hayan menos, digamos, reprocesos o menos problemas a la hora de hacer las transferencias a esos usuarios finales, ¿cierto? Los que van a operar esos proyectos. Coloco un 11 porque pueden ser muchas más, seguramente ustedes en sus cabezas pueden tener muchos más retos, pero estos son básicamente los que propongo a través de eso que he estado trabajando para mi definición, digamos, como de área problemática para mi doctorado. Muchas gracias. Carlos Andrés, muchas gracias. A continuación, la misma metodología. Si tienen inquietudes, por favor, alzan la mano y les daremos la palabra, o si tienen inconvenientes con el micrófono, pueden escribir por el chat sus inquietudes. Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Nosotros actualmente en la empresa ENISA estamos con la expectativa de hacer la implementación de la metodología BIM en el ciclo de vida del activo. Duramos un año haciendo lo que llamamos el mapa de ruta. Y es como analizando todos los elementos, por lo menos eso es lo que pensamos, que cubre todo lo que acabas de decir. Sin embargo, pues tenemos muchas inquietudes debido a que en el mercado no encontramos como una empresa para poder compararnos sobre el tema. Tenemos bastante incertidumbre. Tuvimos una guía muy buena con una consultoría que contratamos. Pero no sé si nos puedes dar como una recomendación a la luz de todo este análisis que has hecho, porque nosotros tenemos una particularidad y es que contratamos muchas cosas. O sea, nosotros desde los diseños hasta en la etapa de construcción, y entendemos pues que el BIM trasciende todo el ecosistema. O sea, no se puede hablar casi ni de empresas, se tiene que hablar de todos los proveedores, inclusive los fabricantes y demás, con una cantidad de elementos que hemos visto que la metodología sugiere. Toda la estricta de Prince2, también se propone como esa metodología, la de BDC, la IPD, y en fin, hay un sinnúmero de cosas que uno a veces como que, bueno, ¿y por dónde empiezo? No sé si me quiere dar una recomendación a la luz de que nosotros estamos a puertas ya de empezar la implementación. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? No, aquí Juan no estoy Fernando viendo. Bayón. Juan Fernando, mira, muchas empresas pasan por eso. Y obviamente estamos digamos, como una transición y muchos autores hablan que el concepto BIM está en expansión. Entonces, por eso digo yo que es mejor utilizar tecnologías de la información y la comunicación, aunque suene más largo, pero digamos que la concepción de BIM es la que actualmente tiene como mayor fuerza, pues, como concepto. Yo trabajé varios años en infraestructura locativa y el primer problema que teníamos nosotros era lograr los objetivos de los proyectos. Fuera de que nosotros los apalancábamos, ¿cierto? Gestionábamos a través de un departamento de infraestructura, terminábamos operándolos, porque el mismo departamento operaba esos edificios, operaba y gestionaba el mantenimiento de esos activos. Y cuando nos dimos cuenta dónde estaba el problema, es que no teníamos orden. Y lo que mencionaba al principio, que lo dice la profesora Slava de la Universidad de los Andes, no seguimos procesos, no tenemos un estándar claro de cómo es que hacemos las cosas. Muchas veces, esto es algo que se supone se debió haber resuelto en los años 90, cuando aparecieron los estándares de gestión o sistemas de gestión, y luego la norma, la ISO 9001, donde las empresas definen un sistema de gestión para poder hacer gestión de lo que ellos desarrollan. Y cuando uno se enfrenta a eso muchas veces queda estancado, o sea, está ahí porque muchas empresas se certifican en ISO 9001, pero vemos que eso lo tienen para mostrar,
realmente no lo ejecutan. Y puedo decir esto con confianza porque he tenido la oportunidad de trabajar en todos los escenarios, o sea, ser cliente, ser interventor, ser constructor, y eso muchas veces, es más, cuando uno es cliente, uno lo detecta más fácil cuando los proponentes te entregan a vos una propuesta de valor. Entonces, lo primero que yo le recomendaría es que cojan el sistema de gestión, que de hecho, me voy a volver aquí un momentico, es el marco que la norma está estableciendo como parámetro inicial. Esto, si ustedes, y todos, obviamente, eh, cogen la norma y empiezan a interpretar, bueno, ¿esto para qué? ¿Por qué me ponen esto? Digamos, yo soy muy visual, soy una persona muy visual, entonces uso estos modelos para poder hacer esas interpretaciones o esas analogías, obviamente a través de la experiencia que he tenido. El marco organizacional a través del sistema de gestión es el primer paso. Póngalo activo, coja los procesos que tienen y empiece a llevarlos a un marco digital. Normalmente los procesos están definidos por flujos de trabajo que están en un formato PDF o en un formato, bueno, cualquiera que sea. Lleven eso a un sistema BPM, de manera que puedan empezar a hacer operaciones con esos procesos y saber dónde están las restricciones. El ejercicio que hicimos con la Cámara de Comercio, nosotros visitamos Corfo en Chile y lo primero que hizo el gobierno chileno fue coja sus procesos, identifique dónde están las brechas de gestión dentro de la organización, porque ellos hicieron un análisis en cada uno de los ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, y todos hicieron el mismo ejercicio y empezaron a detectar que ciertos procesos no se adaptan. Entonces, lo primero es coger los procesos y empezarlos a mirar desde la perspectiva de esa digitalización, de manera que puedan identificar qué cosas les sirven y qué cosas no, o qué otras cosas tienen que replantear. Y con ello empezar a utilizar este segundo anillo, el amarillo, que es la gestión de esos activos desde la perspectiva de la 55.000, que busca obviamente maximizar el valor, tener eficiencia de esos activos en el tiempo, a nivel energético, a nivel de operación, ¿sí? De una forma eficiente y a través de un estándar de proyectos, ¿sí? Digamos que yo me sesgo por el PMI porque estoy certificado y en los últimos años he empezado a entender realmente cómo funciona eso, porque hay mucha gente que se mete en el cuento pero no lo sabe aplicar y eso requiere es una adaptación metodológica. En la empresa en que trabajaba, al final entendimos fue eso. Venga, lo que tenemos que hacer es no copiar los procesos o seguir el estándar, lo que dice, sino, venga, yo hago la adaptación, que es el famoso concepto de tailoring, que dice el PMI. Yo hago mi esquema de proyecto y lo adapto. Y en la medida en que vaya madurando, voy incorporando procesos, ¿cierto? No es de colocar los 49 procesos que estaban hasta la versión anterior, sino cómo voy incorporando, pero a través de una estructura adecuada. Otro factor que nos ayudó mucho para poder llevar eso fue que en ese momento, digamos que fue una cosa que, digamos, coincidió, era que se tomó una decisión a nivel corporativo en la empresa donde se decide trabajar gestión del riesgo, pero de una perspectiva estratégica. Y con el concepto de riesgo empezamos a entender realmente dónde están los impactos de no hacer una cosa o la otra, o no de llevar una metodología. Al final lo que logramos fue empezar a establecer un modelo metodológico para adaptar a cada proyecto. Y en la medida en que nosotros íbamos pidiendo, por ejemplo, información requerida, en este caso BIM para un proyecto, íbamos entendiendo dónde teníamos que empezar a corregir, ¿cierto? Entonces, lo importante creo yo, es trabajar desde la estructura organizacional, apalancar el sistema de gestión, que seguramente lo tienen, y con él empezar a identificar dónde pueden haber brechas. Siempre esos trabajos deben hacerse socializados, que no lo haga solamente un área, sino que la empresa genere ciclos de trabajo con las áreas que más inciden, de manera que la gente se vaya integrando. Y en la medida en que todos participan, obviamente se va generando realmente esa colaboración y con ello se va empezando a transferir el conocimiento para que se den esas interfaces en la medida en que ustedes vayan a empezar a contratar. Y cuando entiendan eso, van a saber qué pedirle a un cliente o a un proveedor. Lo que harían ustedes finalmente es definir su marco de gestión de proyectos, cualquiera que sea de transferencia de energía o cualquiera que sea, pero ustedes lo que van a hacer es darle a ese constructor o a esos equipos de trabajo
arquitectos o diseñadores, ingenieros, etcétera, a ese equipo de trabajo les van a poner el marco. Y siempre para cada proyecto tendrán que hacer una especie de capacitación. Hace poco tuvimos una experiencia con Javier Ceballos del capítulo PMI, donde nos pidieron una propuesta de ese tipo. Y lo que quería el cliente era implementar un estándar de proyectos como base para poder articular este tipo de cosas. Y estaban trabajando sobre sistemas y metodologías de la información, con el concepto BIM. Pero nos encontramos con una de esas barreras, uno de esos efectos silo, y es que el constructor al final lo único que necesitaba era los artefactos. Y cuando uno habla de artefactos es los planes de trabajo, y que esos artefactos no se conviertan simplemente en un documento para cumplir un requisito contractual, sino que, como lo mencionaba ahora, la compañía, que es la que está gestionando el proyecto, genere esa cohesión. Aquí es donde debe empezar a hacer ese liderazgo de proyectos para ustedes, de manera que impongan el modelo y lo vayan generando a medida que lo van gestionando, van madurando, van aprendiendo, pero siempre le tienen que poner a los involucrados, a los diseñadores, siempre pongan el marco, porque ellos vienen desarticulados. Y por eso el mensaje de manejar la transitoriedad, porque esos equipos siempre son distintos, van cambiando. Los ingenieros de diseño van cambiando en el tiempo, los proyectos son distintos, entonces es importante que haya esa cohesión a través de un enfoque de proyecto. Y eso lo debería poner, en este caso, ustedes como compañía.